Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cibernautas. Estamos en Transición 4.0. Un gusto siempre estar con ustedes. Y fíjense que en estas cápsulas de diálogos de transición, pues lo que hemos visto es que pues le he preguntado a mis maestros, ¿no? Y es parte de este diálogo. Aquí están dos maestros conmigo, que es el doctor Horacio Sánchez Bárcenas y el doctor Daniel Ramos, que también es autor de varios libros hablando sobre economía y sobre el neoliberalismo en temas de educación. Entonces es un gusto también compartir otra vez con Francisco Solorza Luna en estos temas. Y recapitulando el programa anterior sobre los derechos, el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales ante el COVID-19, el derecho a la alimentación. Decíamos Pancho y un servidor que habría que atender en el corto plazo ese derecho, ya sea con esas transferencias monetarias o con esa distribución de alimentos, pero sobre todo, lo más importante, ahora cómo voy a generar el empleo, cómo voy a dar valor agregado. Entonces, hacia una política industrial en México ante el COVID-19. Está también Jorge Hernández Soto de Transición. Pues vámonos, doctor Daniel Ramos. México, perspectivas y periodización de la trayectoria económica en el siglo XXI. Doctor, bienvenido a Transición. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, maestro Jorge Morton, es un gran gusto el estar nuevamente coincidiendo contigo e igualmente compartir esta gran oportunidad de presentar reflexiones con mis amigos y compañeros universitarios y del Instituto Politécnico Nacional, como maestro Horacio Sánchez Bárcenas y nuestro compañero que ha venido ya también participando en estos foros abiertos que tú con mucho mérito has venido convocando. Pues yo estoy aquí a la orden para poder presentar algunas argumentaciones, puntos de reflexión que tienen que ver sobre el futuro de nuestro país más allá de la pandemia. El punto, maestro Morton, es que tengo el gusto de decir que hasta ahora los temas que se han venido debatiendo sobre nuestro presente han venido siendo incrustados en el ambiente más difícil de la historia de la civilización y de nuestro país en el siglo XXI. La pandemia, como hace rato tú lo comentabas, ha venido a transformar radicalmente la civilización, la cultura, el sistema económico, la vida política de México y del mundo. Pero el punto que yo quiero exponer y compartir con ustedes es que la pandemia ahora es un tema que se nos está presentando como un tema absoluto, como un tema que si bien es fundamental y que tiene una importancia mundial, nos lo están presentando como si fuera la pandemia lo que está realmente desatando una crisis económica, financiera y estructural en todo el mundo. Definitivamente, mi punto de vista es que la pandemia
es tan solo un fenómeno estructural que se junta a muchos otros fenómenos que ya han venido presentándose en el desarrollo de nuestra civilización y que van a tener una relación en el futuro. El tema que yo he venido trabajando y que ahora me permito compartir con ustedes es ver la pandemia más allá del presente. Y la forma que tenemos nosotros de ver esa pandemia es con el instrumento de la ciencia. La ciencia tiene una gran virtud que nos permite entrar a dilucidar el porvenir de lo que sería el mañana de nuestro país y sus etapas principales. En ese sentido, yo debo manifestar que en honor a la investigación científica que hasta ahora en el Politécnico hemos venido desarrollando, lo que cabe advertir a la sociedad es que el tiempo nos es desfavorable en el futuro. Después de la pandemia y hasta el año 1940, nuestro país seguirá adelante después de una recesión, pero con tasas de crecimiento que apuntan a la moderación, pero que no será significativa, ni será lo suficientemente considerable para poder restablecer las condiciones de prosperidad y bienestar social que vimos en México durante el siglo XX. Peor aún, después de 1940, las perspectivas internacionales trazadas por los organismos mundiales, por los organismos especializados, nos hablan que el mundo va a entrar a una etapa de desaceleración que va a llevar hasta el año 2060, de acuerdo a las expectativas de crecimiento de la OCDE, pero que después del 2060, la civilización y el mundo que conocemos va a marcar una gran debilidad económica en el crecimiento que nos va a llevar hasta concluir el siglo XXI. Es muy fuerte lo que yo presento en estas ideas, pero nos hace ver con objetividad que después de la pandemia, el deterioro universal que se presenta nos debe hacer llevar desde ahora propuestas sobre cómo construir nuestro destino en las etapas que vienen. Estas etapas se presentan en los esquemas que les hice llegar, en donde nosotros, además de que vemos dos grandes periodos en lo que va a ser el siglo XXI, tenemos una primera etapa que inicia con la cuarta transformación, que evidentemente nos habla de la transición demográfica de nuestro país, que concluiría hasta el año 2024. Posteriormente, en este planteamiento, esta primera gran etapa nos llevaría a concluir el año 2024, en donde se abriría una nueva brecha de crecimiento que veríamos nosotros enmarcada en una etapa de transición que va a llevar a México hasta el año 2030. Un periodo constitucional sexenal que considero de transición para una gran etapa que vemos en el porvenir, que es justamente la etapa de la ventana de oportunidad, la única que como país tendríamos en el siglo XXI. Una etapa que nos habla de que el crecimiento de la población disminuirá por las tasas de reproducción del 1% y que creceremos económicamente alrededor del 2%. No obstante, esta situación que en el futuro se proyecta para nuestro país será insuficiente para poder lograr el crecimiento económico que tuvimos durante el siglo XX y finalmente recuperar todo el crecimiento que hemos extraviado durante el siglo XX-XXI. En las perspectivas de la investigación que he venido desarrollando, se viene una etapa en donde a partir justamente del año 2040
se da una gran inflexión en lo que sería la historia del mundo y de nuestro país. A partir de esa etapa, las perspectivas económicas nos hablan de que sobrevendrá una etapa de crecimiento débil, en donde el conjunto de las economías, incluyendo la de los países desarrollados, no podrá llegar a tener crecimientos superiores del 2.5%. Entonces, el panorama internacional, el crecimiento de las perspectivas, nos hablan de que la etapa actual de la 4 transformación está inserta en un periodo global difícil, donde se nos van a presentar grandes cambios, pero también una dinámica del mundo que nos es adversa. Este sentido tiene que ver porque pocos ejercicios de investigación se hacen en México sobre el futuro. Pocas líneas de investigación nos están tratando de explorar lo que sería el siglo XXI. A partir del año 2060 y hacia concluir el siglo XXI, nosotros estaríamos entrando a una época de desintegración de la formación económica capitalista. Esa etapa es de grandes deterioros, de grandes desórdenes, pero también de la debilidad de la hegemonía norteamericana y el surgimiento de otros polos hegemónicos en el mundo, pero que el conjunto de todo el sistema marcado por el dominio del capitalismo estaría entrando a una etapa definitiva de desintegración del orden mundial y hacia nuevas formas de comportamiento hegemónico, geopolítico, en el marco de lo que sería un proceso desconocido hasta ahora en el sistema mundial. Cabe decir que estas reflexiones que ahora comparto con ustedes, que comparto con la gente que nos va a seguir por Facebook, de estas contribuciones que desde el medio universitario podemos hacer ver a la 4 transformación, han sido soportadas a través de distintos estudios que se han formulado sobre el neoliberalismo en México. Hablo desde la ilusión del crecimiento económico, que sirvió como borrador de tesis doctoral. Me refiero a México, una etapa de decadencia social que hace 30 años habló del proceso de decadencia que nosotros vimos cómo se recrudeció en el año 2018. Hablo del seguimiento del neoliberalismo en las trayectorias y coyunturas que se presentaron en el año 2029. Y desde luego que los hallazgos de investigación fueron presentándose en el espejo de una nación en decadencia y en la obra que también se editó por parte del Politécnico. Todos productos de una investigación de más de 30 años hechas en el Politécnico. ¿Qué es lo que hay que decir ahora y qué es lo que tengo que contribuir en el programa? Tengo que decir que el proceso nacional de la 4 transformación es un proceso que inicia con la ruptura democrática del año 2018. México contribuyó al mundo con un proceso de cambio y decisión democrática, pero que la inserción que tenemos actualmente de la 4T y los procesos de crecimiento y desarrollo industrial que tengamos están insertos ante adversidades que debemos de tener muy en cuenta. La principal adversidad que nosotros tenemos es que estamos en una recesión económica de una duración y profundidad aún incierta. Actualmente se estima que el producto va a caer en menos de 6.5%. La gráfica que pueden ver la gente que nos ve en Facebook nos habla precisamente de cómo se inserta la 4T en el proceso cíclico del siglo XXI. De tal manera que ya en el año 2020
estamos viendo los primeros indicios que con preocupación nos advierten que estamos entrando a una fase histórica catastrófica, más difícil de lo que la civilización había visto. Al menos en este año se nos habla de que más de 160 países están viviendo la pandemia, que la economía de los Estados Unidos ya tiene ahora más de 20 millones de trabajadores en el desempleo. Cifras colosales que no se habían visto desde el término de la Segunda Guerra Mundial. La 4T precisamente coincide, 4T históricos que tienen enormes consecuencias en lo que sería el año 2021 y el año 22, porque la 4T para el año 2021 dejaría unas consecuencias cargadas de reminiscentes estructuras recesivas de periodos anteriores, como grandes daños económicos, sociales y políticos que no hemos visto en México. De tal manera que los esfuerzos académicos, políticos, tienen que hacerse precisamente para poder coincidir las fuerzas, en poder actuar juntos como nación para poder detener los efectos que nos está ya arrojando la recesión. La etapa de la 4T se entiende en el proceso cíclico del siglo XXI como un proceso que se va a insertar en otro periodo constitucional que tiene que fortalecerse. Los cambios que se dieron en el 2018 tienen que consolidarse. Tenemos que pensarlo como un año de consolidación y de transformación del país para que podamos llegar exitosamente a la década del 2030. Esa década, en nuestra historia, los demógrafos nos la plantearon como la posibilidad única que tendríamos como nación de poder tener bajas tasas de crecimiento demográfico con una tasa de crecimiento superior al 1%. Lo lograremos, pero esta no será superior al 2%. Pero si nosotros no insistimos en llegar consolidados y como una nación unida en el porvenir, los esfuerzos que ahora se hagan podrían hacer que nuestro país retrocediera. Además, las divisiones políticas nos debilitan en el futuro, nos hacen débiles como nación. Hoy es tiempo precisamente de juntar la reflexión ante el COVID, de sumar la fortaleza para salir juntos como país, de salir juntos como generaciones para vencer al COVID y construir nuestro destino. La gráfica que yo les presento es una gráfica sustentada en mediciones internacionales, producto de muchos años de investigación, pero que nos hablan de una manera consistente de que el siglo XXI es un siglo de debilidad de la civilización. Va a ser un siglo XXI desastroso, desordenado, que nosotros debemos de anticipar la visión como nación para podernos presentar ante sus escenarios unidos y salir adelante como nación. Con la etapa de la 4T, después de que pase la recesión, de que sobrepasemos el COVID-19, lo que nosotros vamos a tener es un periodo de recuperación, pero esa recuperación no será como la que vimos en nuestra historia como el siglo XX. Esa recuperación no llegará a más del 2%. Si bien nos va hasta el año 2040, nosotros ligeramente alcanzaríamos el techo superior del 2%, una tasa de crecimiento promedio que es equivalente o inclusive menor a la que se logró durante 38 años de neoliberalismo. Quiere decir que el siglo XXI, el COVID y la recesión nos están hablando de que México y la economía mundial está viviendo una fluctuación económica desconocida.
una fluctuación que puede tener 100 años de duración o más. Este es el gran reto de la 4T. Ahora requerimos una planeación de nación hacia el largo plazo que nos haga superar el desafío del COVID, pero también el desafío de la desestructuración del sistema capitalista. El problema es que desde el año 1941 y hasta el término del siglo XXI, las perspectivas del crecimiento que se ve a nivel global no van a ser mejores del 2% del crecimiento global. Descenderá China, descenderá India, los Estados Unidos entrarán en un proceso de crisis y de agotamiento constante hegemónico y de su producción. Europa igualmente seguirá siendo sometida a un proceso de pérdida de dinamismo y nosotros, como nación, estaremos inmersos en todo un siglo o una centuria de descomposición. De tal manera que los analistas hasta ahora se han preocupado por hacer al COVID responsable del drama social que hemos vivido sin comparación. Pero lo que ha hecho el COVID es presentarnos una estructura de deterioro más en el sistema capitalista global, que el efecto principal que tuvo fue dar un golpe tremendo, un proceso de recesión que ya se había visto cuando menos hace 8 años. Ahora bien, y con esto concluyo, el siglo XXI nos hablará de grandes transformaciones en el orden económico, social y político. Sin duda, hacia el fin del siglo XXI, hasta ahora las perspectivas mundiales nos hablan de la gran debilidad y la posible caída del sistema capitalista en medio de problemas de empleo, seguridad, pobreza, marginación, caída del ingreso que se alcanzó en el siglo XX, pero particularmente un mundo en donde todos sus polos de desarrollo van constantemente al deterioro. Y dentro de esto va las expectativas de México. De ahí que es muy importante que en estos espacios que tenemos alternativos de reflexión, hagamos un llamado para que la 4T vea la forma pronta de que busquemos un consenso nacional para salir ante el COVID y la recuperación económica. Tenemos que encontrar nuevas alternativas de largo plazo para reconstruir a nuestra nación. Tenemos que superar el esquema de una planeación anacrónica e inservible que constitucionalmente ya no funciona. Es un fracaso ver al país en 6 años. Recuperamos una visión de largo plazo que solamente como nación nos permitirá tomar un lugar favorable en esta historia del siglo XXI y de su civilización. Yo te agradezco, maestro Morton, igualmente a mis compañeros que me han permitido coincidir con ustedes, a todos los espectadores que siguen tu programa y desde luego hacer partícipe a los estudiantes del Politécnico que también nos están siguiendo y que han venido siguiendo los esfuerzos de educación virtual a través de los trabajos que académicamente has llevado en punta. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Por favor, acompáñenos porque va a haber una retroalimentación porque ya le puso pues chispa a este diálogo. Pues para continuar, sin meternos a lo que ha hablado nuestro ponente, doctor Daniel Ramos, vamos con el doctor Horacio Sánchez Bárcenas. También bienvenidos a los amigos que están con nosotros en transición en este programa. Y vámonos, doctor Horacio, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Morton. Primeramente quiero felicitarte por seguir de inquieto organizando este tipo de foros que sin lugar a dudas son importantes y creo que enriquecen el debate. Por otro lado, saludo a mis amigos, a Daniel, a Francisco y a todos los que nos siguen por esta vía. Bueno, ya Daniel por ahí puso en la mesa una serie de puntos que sin lugar a dudas son relevantes. Yo iniciaría diciendo que hasta antes del COVID y a partir de la década de los 80 y hasta 2018, para quienes dirigían la política económica, el crecimiento económico dejó de ser una prioridad. Tal pareciera que el propósito central es estabilidad de precios, es decir, corregir la inflación, con lo cual nosotros no estamos en desacuerdo, estamos en acuerdo. Sin embargo, el punto central es ese. Las tasas de crecimiento han tenido y han corrido más o menos a un 2.2% a lo largo de esos 35 años. Estas tasas son muy mediocres para las necesidades y para lo que requiere nuestro país. Resultado de esos 35 años de política económica que muchos ubican como neoliberalismo, pues hay una serie de problemas que son irreversibles. Los más palpables es la pobreza, la desigualdad y una estructura del empleo en nuestro país totalmente precaria. Si bien es cierto que en las últimas 2 décadas la tasa de desempleo en nuestro país ha sido baja, estamos hablando del orden por debajo del 5%, el problema no está ahí. Si leemos las cifras como tales, diríamos, bueno, pues estamos en un paraíso, con tasas de desempleo del 4 y el año 2018 y el año pasado, menores al 4%, uno diría estamos bien. No es así. El problema en nuestro país es la estructura del empleo. Si hay 4% de desempleo, pues entonces hay 96% de empleo. Pero ¿qué sucede cuando nos metemos a las tripas de la estructura del empleo en nuestro país? Pues nos vamos a encontrar que el 56, 57% del empleo en nuestro país es informal. Con todo lo que esto conlleva, cuando hablamos de empleo informal, evidentemente ubicamos la precarización de los trabajadores y por supuesto de sus familias. La informalidad del empleo puede llevar a miles de familias hacia la pobreza, que es otro de los males que han recado estas últimas 4 décadas. En el informe que da a conocer el Coneval a principios de año, y la cifra de 2018 es alarmante. Más de 52 millones de mexicanos en alguna situación de pobreza, lo cual representa el 45-47% del total de la población y 9 millones en pobreza extrema. Ahí hay un reto muy importante que tiene que asumir el actual gobierno. Muy bien, entonces, antes del coronavirus ya traíamos problemas, como bien señalaba el maestro Daniel Ramos. Particularmente yo voy a hacer referencia a nuestro país. Ya traíamos esos problemas, un mercado laboral frágil, altos índices de pobreza y tasas de crecimiento que no resuelven los problemas de miles de familias mexicanas. A escala global no le podemos dar la vuelta a eso. Nuestro país está integrado a la economía global. La economía mundial vive una crisis sanitaria y económica sin precedentes y que evoluciona continuamente. Con la aparición del coronavirus, evidentemente, la mayoría de economías a escala global se paralizaron. Voy a proporcionarles un dato. En nuestro país en los últimos 25 años el aparato productivo prácticamente está dirigido a las exportaciones. De hecho, los estudiosos de estos temas ubican a nuestro país, que nuestro país maneja un modelo de industrialización orientado hacia las exportaciones. Y del total de las exportaciones que nuestro país dirige al exterior,
el 30%, más o menos el 30% forman parte del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestro aparato industrial se ha acondicionado en los últimos años hacia las exportaciones, siendo en un 85% la dirección de nuestras exportaciones los Estados Unidos. Entonces, nuestro país, al estar tan ligado hacia el exterior, pues bueno, cualquier cosa que sucede en aquellos países, sin lugar a duda, tendrá repercusiones en nuestro país. De acuerdo a la CEPAL y en un estudio muy reciente que hizo, el coronavirus afectará a la región a través de 5 canales. Ahí creo que ya está la diapositiva. A ver. En un primer canal, como ya había mencionado con anterioridad, va a repercutir la contracción de las economías desarrolladas. Los países en vías de desarrollo, básicamente lo que hacemos es surtir de insumos y de materias primas a esas economías desarrolladas. Evidentemente, si hay una contracción en la actividad económica, en este caso particularmente de los Estados Unidos, eso nos va a afectar. Ese punto es bien relevante. El segundo canal proviene de la caída del turismo. Ahí hay un dato muy relevante. Nuestro país en el año pasado, en 2019, casi entraron por concepto de turismo a nuestro país en divisas 25,000 millones de dólares. De remesas entraron 36,000, 37,000. Y de inversión extranjera directa arriba de los 30,000. Es decir, de estos 3 rubros entraron al país 90,000 millones de dólares. Eso, si lo traducimos a pesos mexicanos, es 1,800,000 millones de pesos. ¿Qué representa esto? Pues nada más para que nos demos una idea de estos 3 rubros. Esos 3 rubros representan aproximadamente el 30% del gasto público. Y aquí, bueno, pondríamos un elemento sobre la mesa. ¿Qué sucedería? Que es muy probable que estos ingresos disminuyeran en un 10%. Prácticamente estaríamos hablando de 2 a 3 puntos porcentuales del Producto Interno. Nada más en estos 3 rubros. En las divisas que entran por turismo, en las remesas de los connacionales que principalmente están en los Estados Unidos y en la inversión extranjera directa. Bueno, ya en la mesa hay 3 elementos que lógicamente los responsables de las políticas públicas en nuestro país deben de retomar. Un tercer canal de transmisión se dará a través de la interrupción de las cadenas globales de valor, que Pancho yo creo que más adelante nos va a abundar en ello. Efectivamente, el paro de las grandes empresas transnacionales, pues lógicamente va a interrumpir las cadenas globales de valor. Eso va a traer repercusiones importantes, principalmente en pequeñas y medianas empresas mexicanas. Hay un dato bien importante. El tejido industrial en nuestro país básicamente está conformado de lo que regularmente se conoce como MIPYMES, microempresas pequeñas y medianas, que representan más o menos un 99% del total del tejido industrial. Un cuarto canal que afectará a la región está en la caída de los precios de los productos básicos, de los famosos commodities. Y bueno, los países de América Latina y particularmente México, pues somos exportadores de ese tipo de productos. Eso, sin lugar a duda, va a traer efectos importantes, aunque hay que ver que en estos 2 meses que llevamos de pandemia, el sector agrícola, el sector primario, es el que más ha crecido. En los datos proporcionados en abril, el sector agrícola creció 8%, el sector primario. El sector secundario y el sector terciario experimentaron caídas. Así es, ese punto es relevante. Un quinto canal de transmisión se deriva de una mayor aversión al riesgo. Los capitales golondrinos, la incertidumbre. Este mal del neoliberalismo o este mal de los últimos 40, 50 años. Estos capitales que generan crisis financieras.
esta pandemia también se va a presentar ahí. Hay otra diapositiva, Morto, no sé si la siguiente. Bueno, es una actualización que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la tasa de crecimiento de nuestro país para 2020 y para 2021. Este último corte es del 20 de mayo, es decir, es algo muy reciente. Y si nosotros visualizamos para 2020 en cuánto va a caer la economía mexicana, pues bueno, hay elocuencia. La mayoría de quienes hacen la proyección, más o menos en promedio estaríamos entre el 6.5 y el 7% de la caída de la economía mexicana para este año. Eso pues lógicamente va a traer algunos problemas. De las tasas de crecimiento mediocres de los últimos 35 años. Y las secuelas de ello fue más pobreza, un empleo muy precario, un empleo nacional muy precario y altos índices de desigualdad. Bueno, pues entonces, si para este año estamos esperando que la economía caiga en 7%, en 6.5%, entonces tenemos que estar preparados porque estos indicadores sociales tenderán a incrementarse. El problema ahí estará fuerte. Hay elementos que tendrían que contemplarse a futuro. Cuando uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, hay un elemento que a mí en lo personal no me cuadraba, como que no veo estrategias de desarrollo a mediano y a largo plazo. Y más en esta parte que nos convoca el día de hoy, en la parte de industrialización. Poco se habla ahí del apoyo a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Estos dos elementos son de vital importancia para pensar en un modelo de industrialización a mediano y a largo plazo. Si nosotros revisamos las experiencias de reciente industrialización, principalmente de los países asiáticos, podríamos visualizar eso, que ellos le apostaron a esos rubros. Y paralelamente hubo un fuerte apoyo a las empresas, a las empresas nacionales. Es decir, hubo una fuerte participación del Estado. Nosotros coincidimos con el actual gobierno en esa batalla que está dando a la corrupción, en esa batalla que está dando contra la pobreza, pero eso no es suficiente. Debe de haber una estrategia de industrialización a mediano y a largo plazo. Para eso tendríamos que empezar, y qué bueno que aquí está don Francisco, que es legislador, se tiene que echar a andar una reforma fiscal. Tal y como la tenemos, ya no da. Nuestro país necesita recaudar más. Hay un elemento ahí que voy a comentar. Los ingresos petroleros siguen siendo parte de los ingresos públicos más o menos del total en un 15%, un poquito más, un poquito menos. Es decir, todavía son importantes los recursos petroleros, pero como estamos, y ahorita lo estamos viviendo, los vaivenes y apostarle a futuro al ingreso de divisas por concepto de petróleo, creo que no es lo más sano, no es lo más viable. Entonces se tienen que buscar mecanismos para que las finanzas públicas no se vean mermadas. De ahí que hace falta una reforma fiscal a fondo. Hablaba también de la parte informal, pues también debe entrar ahí dentro de la reforma fiscal. También la reforma fiscal puede ayudar a corregir muchas asimetrías y muchos problemas que tenemos en el mercado laboral. Finalmente, el mercado laboral también es una fuente generadora de pobreza. Así es que el mercado laboral también se tiene que fortalecer. En el otro punto es algo, insisto, en el que coincidimos con la actual política gubernamental, que es un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad.
Se tienen que más bien deben de acelerarse la implementación de los proyectos de inversión en infraestructura. Hay 3 proyectos en infraestructura que van a ser importantes en el mediano plazo, que es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Sin embargo, también había que ubicar en las regiones las ventajas competitivas y comparativas. Un proyecto del sexenio anterior a mí me parecía interesante, las zonas económicas especiales. Bueno, pues se borró del mapa ese proyecto. Creo yo, e insisto, es importante ubicar regionalmente qué podemos aprovechar. Nosotros somos un país muy rico en todos los sentidos, pero creo que no hemos tenido esa visión, y bueno, junto con los empresarios, pues echar a andar una estrategia de desarrollo regional. Eso va a ser muy importante, incluso para resolver las asimetrías que nuestro país presenta en términos de pobreza y desigualdad. Generar incentivos para que los receptores de remesas puedan invertir sus recursos en proyectos productivos regionales. Yo hablaba también del dato del último año, de 2019, en donde las remesas prácticamente alcanzaron los 37,000 millones de dólares, traducidos a pesos, implicarían más o menos 700,000 millones de pesos. ¿A cuánto equivale eso? Equivale al doble del total de créditos que va a dar en este momento el gobierno federal. Equivale al doble de los recursos por remesas. Y no hay un mecanismo para dinamizar esos recursos. Ahí hay una propuesta también en la mesa que, bueno, en la academia debemos de ver cómo la podemos robustecer para que el gobierno pueda tener más instrumentos de política regional. Redefinir la política de industrialización. Aquella frase de Serra Pucha en el sentido de que la mejor política industrial es que no haya política industrial, a mí me parece absurdo. Yo insisto y veo los países de reciente industrialización como el eje central de su política se encaminó hacia eso, hacia industrializar al país. Pero, y hay que verlo desde un punto de vista también crítico para las actuales autoridades, tampoco vemos un proyecto de industrialización. Es necesario un proyecto de industrialización. Querer combatir eternamente la pobreza con apoyos directos no va a funcionar. Simplemente va a ser un paliativo, pero el problema no se va a resolver. Aunado a esa política de industrialización, necesitamos trazar una ruta de política en ciencia, tecnología e innovación a largo plazo. Va de la mano con la política de industrialización. La política de industrialización no va a tener buen fin si no se apoya a la ciencia, a la tecnología, a los centros de investigación, a las universidades y a los centros de innovación tecnológica. Eso lógicamente es con miras a largo plazo. No hay otra forma de incrementar el valor agregado en nuestro país. Y algo muy actual y en lo que todavía estamos muy atrasados, la política digital y de conectividad agresiva. Llevar esta política a las zonas más marginadas de nuestro país, a las zonas más lastimadas por la desigualdad y la pobreza. Es importante señalar eso. Para que pueda llegar inversión a las zonas más alejadas, más lastimadas de nuestro país, se necesita generar infraestructura. Yo por eso decía, los 3 proyectos del actual gobierno son importantes, son interesantes, pero habría que ver también en las diversas regiones qué proyectos se pueden ajustar a esa realidad y entonces sí echarlos a andar. Creo yo que aquí es importante el diálogo que se pueda tener con todas y todos. Es importante que este gobierno tenga sensibilidad de diálogo. En estos momentos tan complicados para nuestro país, requerimos un Estado fuerte, pero un Estado con sensibilidad, que sepa dialogar
con todos los actores. Eso es bien relevante. Los revanchismos, ese tipo de cosas no nos va a llevar a nada bueno. Necesitamos generar unidad, no unidad mediática, no unidad como la que se ha visto en anteriores sexenios que eran puros shows, puros circos. Necesitamos una verdadera unidad, necesitamos que los empresarios realmente se pongan las pilas. Insisto, que tengamos un gobierno fuerte, que los académicos en las universidades también hagamos la chamba, porque también nos corresponde a todos. Es papel de todos. Asimismo, los legisladores también deben de hacer su trabajo, criticar lo que se tenga que criticar y corregir las políticas que no son viables. Eso es bien, pero bien importante. Necesitamos un poder legislativo independiente. Yo creo que aquello del dedo, del priismo, también ojalá y se acabe. Nos pongamos las pilas, que todos nos pongamos a trabajar desde el ámbito en donde estemos. Y pues Morton, muchas felicidades, sigue organizando este tipo de foros que a veces son los únicos que tenemos para expresar algunas ideas que hemos trabajado, algunos documentos que hemos escrito, porque a veces se quedan en la universidad ahí para juntar puntos o para otro tipo de cosas. Muchas felicidades, Morton. Les mando un saludo a los colegas que me acompañan en este foro. Pues muchas gracias, doctor Horacio. Nos dejas con más puntos en las is y sobre todo con moscas en la oreja, porque es cuestión de ponerse a trabajar. Sin preámbulos, el maestro Francisco Solorza Luna. Por favor, Francisco, y después vamos a una retroalimentación de preguntas y respuestas. Aquí ya tengo algunas. Y muchas gracias por las ponencias. Adelante, Pancho. Muchas gracias, Jorge. Saludo al doctor Horacio Sánchez, al doctor Daniel Ramos, pues me parecen bastante acertadas y muy coincidentes las participaciones de ambos. Creo que tenemos que tomar un punto de partida que efectivamente estamos ante una situación especial en el momento del coronavirus. Sin embargo, ya lo señalaron los ponentes anteriores, la economía no está en crisis por el problema del coronavirus. Esto, podemos decir, se acentuó el proceso. Pero ya veníamos en un proceso de recesión y de una caída fuerte del proceso económico, fundamentalmente porque nuestro ciclo económico no es un ciclo que sea endógeno. Fundamentalmente estamos vinculados, ya lo decía el doctor Horacio, a la economía norteamericana. Y este proceso que nosotros iniciamos hace más de 30 años, pareciera que nuestra economía, la decisión, más bien no pareciera, así fue, la economía mexicana fue el último carro del tren de la economía norteamericana. Prueba de ello es que efectivamente tenemos un modelo de economía para el exterior, donde el 85% de nuestra relación comercial se da fundamentalmente con Estados Unidos. Y si bien es cierto que se aprovechan los espacios de menor kilometraje para el traslado de mercancías, fundamentalmente nuestro modelo se convirtió en un modelo ensamblador. Entonces, sí es cierto, creció fuertemente nuestro mercado exterior de exportaciones, pero también creció fuertemente el mercado de las importaciones. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que nosotros estuvimos aportando? Mano de obra barata, que fue el activo fundamental en este proceso de ensamble. Yo creo que hoy
tenemos un gran reto, y lo señalaba también el doctor Daniel. Hoy tenemos que ponernos de acuerdo y generar un consenso en un modelo que realmente sea incluyente, donde la directriz desde hoy que sí, tomándole el sentido al modelo, al famoso llamado de la cuarta transformación, sea este modelo, desde ahí nazca un consenso que tenemos que construir académicos, políticos, empresarios y la sociedad civil en su conjunto para emprender una nueva situación en México, porque hoy no podemos seguir el mismo caminito. Estamos creyendo que el TEMEC nos va a salvar. Yo creo que el TEMEC es un paliativo solamente. La economía norteamericana está con sus altas y bajas, y no vamos a tener, no vamos a hacer no va a ser el motor que nos lleve, que nos arrastre. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que construir juntos. Una, yo creo, y bien lo señalaba el doctor Horacio, a ver, la 4T hoy tiene un gran elemento, un combate a la pobreza con recursos para sí amortiguar y reducir los efectos. Sin embargo, yo creo que mientras nuestra economía no sea capaz de producir los bienes, nos seguiremos considerando unos grandes importadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el sector primario ha tenido un crecimiento importante en estos últimos meses, bueno, pues es el único que prácticamente no ha parado. Y no ha parado, aun cuando muchas de las condiciones están determinadas por las exportaciones. Sin embargo, ha seguido su curso y ha tenido este crecimiento importante. Sin embargo, nosotros seguimos siendo grandes importadores de muchos productos de la canasta básica. Y yo creo que tenemos que convertir al sector primario en un gran productor. Sí, recursos para el combate a la pobreza, pero no solamente a través del consumo, sino también generar procesos productivos. Y yo creo que ahí hay que pensar mucho en un gran modelo que tenemos que construir. No estoy diciendo que retomemos las, las recetas del pasado como el marco fundamental, sino tenemos que construir un gran factor de participación de la economía social. Yo creo que ahí es algo importante que tenemos que generar una alternativa donde la economía social juegue un rol fundamental. Y en ese tono, yo creo que hay que retomar los procesos colectivos, porque hoy la construcción la construcción de unas fuentes de empleo es inversiones cuantiosas. Tenemos que pensar en procesos más sencillos que nos permitan a nosotros construir y generar empleos, primero en una línea del autoempleo, pero encaminado fundamentalmente a una producción que abastezca los mercados internos. Tienen que jugar roles fuertes las remesas, comparto la opinión de cómo las convertimos en remesas que realmente incidan en el proceso productivo. Esto generaría un gran impacto regional porque tenemos muchos puntos donde las remesas solamente son para, para subsistencia, ¿no? Yo creo que tenemos que volverlas subsistencia e inversión, importantísimos. Y si vemos los resultados del último mes, pues bueno, pese a la crisis en Estados Unidos, la economía, nuestros paisanos están aportando bastantes recursos a la economía. Yo creo que son los caminos que tenemos que pensar. Yo me iría con un elemento importante, me señaló el doctor, hay que hacer una reforma fiscal, sí, una reforma fiscal que precisamente
genere unos incentivos y fomente la producción. No estoy diciendo quitan impuestos, estoy hablando de que principalmente al sector de esta economía social le permita en un mediano plazo, 6, 7 años, consolidarse y generar nuevas oportunidades de empleo y mecanismos en determinados espacios regionales. Yo creo que retomemos ese elemento fundamental, la integración y la industrialización regional. Hoy hablamos mucho. El norte del país, fundamentalmente empresas vinculadas a la exportación con un cierto desarrollo tecnológico. Sin embargo, nuestro gran elemento sigue siendo salarios que comparativamente en el escenario internacional son bastante reducidos, que no permiten a la población procesos de crecimiento, sino solamente no hemos acabado con todos los lastres que vienen generándose. Sí, la economía, y yo digo mucho la economía, ponerle énfasis a la economía social, pero una economía social que no se introduzca en el marco de la informalidad, sino que sea una economía formal, porque efectivamente hoy tenemos un gran peso y el resultado más palpable lo tenemos ahorita en esta contingencia sanitaria, donde el 60% de la población está en la economía informal y hoy no tiene ingresos. Tenemos un problema social fuerte que afortunadamente, dijéramos, no ha estallado, pero que sí está con una situación de pobreza y que tenemos que atender claramente. Yo creo que sí tenemos que trabajar de manera conjunta y que hagamos un llamado precisamente a las líneas centrales de la 4T. Si queremos transformar, esta cuarta transformación tiene que tomar en consideración un nuevo modelo económico que considere como eje, desde mi punto de vista, la economía social. Gracias. Muchas gracias, Francisco Solorza Luna, con esta ponencia. Han dejado muchos temas. Bueno, los tres ponentes, tanto el doctor Daniel Ramos hace un llamado a la 4T, en medida de lo posible, que hablar de un consenso nacional para nuevas alternativas de largo plazo para nuestra nación, repensar el país con una visión de largo plazo. Es decir, habla a las autoridades a repensar a una alianza. Nuestro doctor invitado, el doctor Horacio Sánchez, nos habla también, ¿no?, de un pacto. Se requiere un Estado fuerte y con sensibilidad, con diálogo con todos los actores. Se requiere unidad, se requiere una verdadera unidad, menciona, que tengamos un gobierno fuerte, con académicos que hagamos nuestro trabajo, legisladores en lo mismo, y un pacto social. Habla de un pacto, un nuevo pacto económico. ¿Por qué no llamarlo así? Porque no, tampoco queremos llegar a una nueva normalidad con esos empleos precarios que los tres ponentes han hablado de ello. Entonces, nuestro amigo, el maestro Francisco Solorza Luna, habla de hacer un llamado a las líneas centrales de la cuarta transformación como un nuevo modelo que hable a académicos y que lo construya a las personas desde las bases sociales, que son los fundamentos de la democracia, ¿no? Que la academia participe en esa construcción del país que queremos. ¿Por qué? Porque pareciera que el maremoto económico que viene, vamos a tener que deconstruir o reconstruir sobre lo que está de pie,
Hoy nuestra política industrial, pues muchos empleos que se perdieron, pues ya no se van a recuperar. Lo hablaba ya el doctor Horacio de empleos, por ejemplo, en restaurantes, empleos en la industria hoteleras, pues van a tener que reconfigurarse y por qué no replantearse y romper paradigmas. ¿Y por qué no pensar que en una etapa de confinamiento y donde que hay personas vulnerables como los adultos mayores, ocupar toda esa infraestructura turística y hotelera que tiene México para que los adultos mayores y los vulnerables estén allá? Repensar esto. Bueno, entonces, una política industrial que se requiere educación, ciencia y tecnología. ¿Para qué? Para dar una transformación, un valor agregado a nuestras materias primas, para que haya una mejor distribución de la riqueza, para que haya mejores productos, para resolver problemas. Eso se tiene que realizar. ¿Qué es lo más urgente en este renacer industrial, en este renacer que viene después del COVID? ¿Hay un renacer o no hay un renacer? Otra pregunta, ¿el ECOVID evidenció la pobreza laboral que ya existía? Porque ya eran altos los índices de informalidad y también un empleo precario. ¿Cómo lo solucionas? O sea, a final de cuentas, la pandemia evidenció que ya había empleo precario y altos índices de informalidad. Les dejo el micrófono. Bueno, ¿me escuchas, Jorge? Sí. Bien, pues yo quisiera iniciar y ser muy concreto para darle la oportunidad a mis dos compañeros. Yo me siento muy contento de coincidir con los dos. Entiendo yo, por lo que escuché, que tenemos más puntos de coincidencias que de diferencias. Empiezo por la diferencia. Yo veo que el problema principal es la propuesta que hacen sobre crecimiento vía la industrialización o el crecimiento industrial. Para mí, la parte fundamental de la sociedad es que debido precisamente a las fracturas sociales que dejó el neoliberalismo, realmente toda la economía mundial y nuestra economía debe de tender a tener una visión de desarrollo humano, una visión de desarrollo social, una visión de progreso muy diferente, donde sea precisamente los grandes atrasos heredados del neoliberalismo nuestros principales desafíos. Pero a esto yo no le puedo llamar una política de desarrollo industrial, sino la necesidad de impulsar una verdadera política económica de desarrollo social, de desarrollo humano, de bienestar. Pero también en parte yo ahí veo una coincidencia, y esa coincidencia es ver la potencialidad de buscar verdaderas transformaciones, como dicen mis compañeros, de que se pueda realmente detonar formas alternativas de desarrollo y de crecimiento. En ese sentido, yo comparto la visión que ellos tienen de cómo tenemos que encontrar que las remesas se vuelvan una fuente alternativa de crecimiento, de cómo los programas de desarrollo igualmente se deben de constituir en fuentes reales de progreso económico y social. Y bueno, solamente para concluir y para señalar, yo estoy de acuerdo con que las propuestas que se están haciendo son viables, pero para mí la propuesta más importante que tiene el país ahora y que tiene que hacer es cómo tenemos que dejar al lado las diferencias. Entiendo que no es fácil. Aquí en el fondo estamos atravesando por un gran conflicto de la lucha por el poder.
pero esta lucha por el poder nos advierte claramente que hay grupos conservadores que están haciendo día con día lo imposible por cerrar alternativas de transformación. Aún así, a mi manera de ver, la reforma más importante, y que esto ojalá lo registre nuestro amigo diputado para que nos dé oportunidad de hacer esta propuesta formal, es un gran plan de desarrollo con visión del siglo XXI. Debemos de reconocer que a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, las naciones que han sido trascendentes es porque tuvieron una visión de largo plazo. Y nosotros, en la 4 transformación, estamos todavía patinando en los fracasos de una planeación sexenal. Lo más importante para reconstruir el país es crear un foro inmediato de reconstrucción de nuestro futuro, una planeación de largo plazo. Finalmente, con mi propuesta, yo te agradezco, maestro Jorge Morto, y repito el agrado que me ha dado el escuchar voces coincidentes, que pues vamos a seguir en la medida en programas como lo que tú estás impulsando, maestro Jorge. Un saludo y gracias a todos, y los escucho ahora. Muchas gracias. Para que no se vaya la idea, y también va concatenado lo que dice. Habla de un modelo humanitario, pero bueno, no es un modelo humanitario, no es solo 4T, ya nos fuimos a un sistema capitalista, a un modelo mundial. Habla de un modelo de desarrollo humano de bienestar. Tiene que ser concebido desde un Estado-mundo, el doctor Daniel, con una proyección que piense en desarrollo sustentable, porque también es que nos ha dado evidencia el COVID, que a trabajo igual cómo vamos a pagar diferente, y ya han caído las barreras migratorias con la tecnología. Entonces tenemos que repensar totalmente este modelo. Ya no es pensar solamente en México. ¿Cómo tenemos que pensarlo? Bueno, en términos generales, la historia nos enseña que los grandes procesos de recesión y de transformación del mundo se han dado también con procesos de grandes pensadores, de renovación de teorías y de grandes transformaciones. En ese sentido, la historia ha sido una gran maestra para poder afrontar la pandemia y nuestra recesión. En segundo punto, nosotros tenemos que reconocer que hasta ahora los grandes cambios y evoluciones en el pensamiento económico han pasado por 3 grandes momentos. El primero de ellos fue el asunto de ver la acumulación y la producción que se hizo durante el siglo XIX. El segundo momento fue verlo a través de la demanda, y el tercer momento fue a verlo a través de la moneda. Pero dentro de los procesos que componen todo el sistema económico, toca el momento de verlo desde la sociedad, desde lo que es el estado actual que nos ha heredado el neoliberalismo, para poder transformar el pensamiento económico y nuestras propuestas de desarrollo. Por eso es que yo he estado insistiendo en que precisamente lo que nos está demostrando el siglo XXI es un gran deterioro de lo que va a ser la sociedad, con etapas muy marcadas en donde no vamos a volver a alcanzar un crecimiento significativo, en donde estamos al borde precisamente de procesos que están empujando más al capitalismo, a la descomposición, y que la 4T está obligada a pensar a nuestro país en lo que podrían ser las maneras de cómo podemos salir de la pandemia, la recesión, juntos. En este sentido, yo me pronuncio con el pensamiento del maestro Horacio, que nos hace la necesidad de plantear y exigir un debate nacional que sea precisamente a través de las cámaras, en donde podamos nosotros por primera vez delinear un plan de desarrollo global de gran convergencia que le dé sentido a la 4T y que sea el punto para poder dejar atrás las angustias penosas de una división social
que nos hace polvo en la historia y que no requerimos como país. Este es el momento que yo me sumo a la voz del maestro Horacio, de exigir que se puedan abrir los canales en el Senado o en la Cámara de Diputados para dar un gran foro nacional en las perspectivas del siglo XXI. Eso sería puntualmente mi intervención, maestro Morton. Muchas gracias, doctor Daniel. Por ahí, Horacio, Pancho. Bueno, en el orden que empezamos, ¿no? ¿Te parece? Bueno, yo creo que sí va a haber un nuevo orden. No es el fin de la historia, pero en términos de los matemáticos sí estamos en un punto de inflexión. Creo que lo que viene a futuro prácticamente va a ser, en muchos ámbitos va a ser nuevo. Sin embargo, hay algo que a mí sí, en lo particular, y me preocupa. Yo sí sigo pensando que necesitamos un modelo de industrialización. Yo ahí sí diferiría con Daniel. A veces hablamos de desarrollo económico pensando que el desarrollo económico va a venir del más allá y no se requiere crecimiento económico, se necesita generar valor agregado. Y el valor agregado lo generan las empresas. Yo cuando digo un nuevo modelo de industrialización, no está en mi radar Televisa, Telcel, las grandes empresas, no, esas no están en mi radar. En mi radar están los 4,5 millones de empresas que hay. Aquí se requiere convocar al sector privado y al sector social de la economía. ¿Qué hacemos con la tiendita de la esquina? ¿Qué hacemos con la tortillería? ¿Qué hacemos con la verdulería? Esas son empresas pequeñas, hay que fortalecerlas. La sumatoria de todas esas fortalezas, pues lógicamente nos va a dar un mayor valor agregado, nos va a dar más riqueza. Si queremos erradicar la pobreza, solamente se va a erradicar generando riqueza y la riqueza la generan las empresas. Y este grueso del tejido industrial de empresas en nuestro país sí tiene serias dificultades. Un gran número de esas empresas sobreviven y en este momento están intubadas, están agonizando. ¿Cómo las reanimamos? ¿Cómo las fortalecemos para el gran reto que se viene en los próximos meses, en los próximos años? Pues se requiere una estrategia. Hay otros elementos que forman parte del desarrollo, sí, ya los mencionamos, la educación y otros elementos son importantes, pero este es medular. Llámese del modelo que quieran poner sobre la mesa, si va a ser keynesiano, si va a seguir siendo neoliberal o cualquier modelo, requiere de un tejido industrial fuerte. Insisto, si no tenemos un tejido industrial fuerte, difícilmente vamos a aspirar al desarrollo. Sería más fácil que todos los que están en la escalera a 3/4 bajen hasta el primer escalón y los que están en el último escalón ahí se queden. Va a haber una polarización. Si desarrollo es distribuir la pobreza, yo creo que no. Yo creo que no es por ahí. Desarrollo económico debe de tener otra connotación y debe de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las familias en nuestro país. De lo contrario, no le veo funcionalidad a esto. Yo sigo insistiendo, es necesario fortalecer el tejido industrial y no pensar en las grandes empresas, pensar en las micro y pequeñas empresas, que son las que generan más del 50% de empleo en nuestro país. Y son las que muchas de ellas se encuentran en el sector informal. Hay que buscar mecanismos para pasarlas al sector formal. Creo yo que todos vamos a salir ganando de esa manera y creo que nuestro país puede estar más cercano a un desarrollo económico. Yo insisto, veamos y revisemos los países de reciente industrialización, revisemos qué hizo Taiwán, revisemos qué hizo Hong Kong, revisemos qué hizo Singapur, qué hicieron posteriormente Irlanda y más recientemente China. Creo que ahí hay ejemplos. Lógicamente en nuestra realidad
tal vez es distinta, pero sí podría haber por ahí algunos elementos que podríamos retomar y ajustarlos a nuestra realidad. Yo ahí la dejo, Morton, te agradezco la invitación y les mando un abrazo a los colegas que me acompañaron en este foro. Gracias. Pancho, por favor. Ya, yo creo que no tenemos grandes diferencias. Yo comparto con el doctor Daniel Ramos. Nosotros necesitamos una política económica global. Y yo coincido plenamente que efectivamente tenemos que darle, sobre todo, mucha esencia al ser humano. Pero también coincido en que esta política económica requiere desarrollar procesos de industrialización para materializar desarrollos regionales, para convertir y dar valor agregado a productos, pero también necesitamos una política de desarrollo y de fomento en el sector agropecuario. Y también necesitamos cómo el nuevo proceso que no nos genere, o sea, que ahí retomo la propuesta del doctor Daniel Ramos, que no nos genere empleos paupérrimos, empleos raquíticos, sino que también en gran medida de mucho el respeto a los derechos sociales. Porque esto es una situación, o sea, nosotros necesitamos una economía que le dé a la población beneficios, grandes beneficios. Y esos beneficios, ¿cómo se reflejan? Fundamentalmente en los derechos sociales. Y entrar un derecho que, como estamos hablando de un proceso de industrialización, del desarrollo económico, la seguridad social. O sea, nosotros tenemos que ponerle énfasis en que nuestra economía no esté supeditada y descanse con un porcentaje mayor en el sector informal, sino que tenga un sector formal que tenga acceso a esos derechos sociales, vivienda, salud, como derechos fundamentales del trabajo fundamentalmente. No, o sea, la educación y esos derechos sociales que ya el Estado tiene que estar obligado a darlos, no, hay que mucho poner énfasis en los derechos sociales que son emanados de la acción laboral. Y esto tenemos que tenerlo dentro de una política económica que ponga atención, sí, en el ser humano, porque las políticas económicas recientes, el que menos atención retuvo fue el trabajador, y como trabajador entendido como un ser humano. Yo creo que no son partes, dijéramos, dos polos separados, sino propuestas que me da mucho gusto coincidir con el doctor Daniel, con el doctor Horacio, porque creo que son parte de cómo podemos ir afinando para llegar a un camino pleno, y que esto, o sea, incorporando más voces que nos permitan que efectivamente tengamos una propuesta amplia y que sea retomada fundamentalmente por las directrices de la 4T. Es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, doctor Horacio, doctor Daniel, por esta charla que hemos mantenido el día de hoy. Igualmente, diputado, un gusto coincidir con usted. Pues muchas gracias, Pancho, doctor Daniel, doctor Horacio. Pues, a ti, al contrario, maestro Morton. Como dicen, creo que no hay divergencias. Viéndolo desde una óptica global o sistémica, pues sí, es como dice el doctor Daniel, el neoliberalismo nos ha dejado este mundo que nuestra forma de consumir ha creado hasta esto. Si lo podemos ver así. Y como lo concatenó al último Pancho, una visión de que ante este COVID, una política económica global que tenga en el centro al ser humano, pensando en la ecología,
con procesos de industrialización regionales, de fomento al sector agropecuario, una revalorización de la economía primaria sobre todo, que genere empleos dignos, empleos sanos, y pues evitar este empleo paupérrimo que evidenció el COVID. Y pues tenemos que buscar ese mejor camino. Muchas gracias por la reflexión. Nos dejan tareas importantes desde pactos globales hasta un acuerdo nacional como una alianza de alianzas para reconstruir este país. Yo creo que es un área de oportunidad importante y que creo que desde la academia, desde la ciudadanía y como actores políticos y pensantes, estamos con un gusto de participar. Estamos en transición. Muchas gracias, Jorge Hernández, Anahuaca. ¡Vámonos! Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Maestro Morton. Gracias a Transición.0.